Saludo cordial, queridos padres de familia del Colegio Bilingüe Internacional Gimnasio Campestre Reino Británico. Hoy, nuevamente, Conexión GCRB, emisión número 11, la cual vamos a dedicar a 3 temas. La primera actividad, entonces, será referida a lo que vamos a hacer en la última semana de octubre 2020. El día 27 de octubre lo vamos a dedicar al Día del Portugués. Ustedes saben que en el GCRB una de nuestras columnas vertebrales es el desarrollo plurilingüe y multicultural. En ese sentido, el idioma portugués lo enseñamos en los grados 10º y 11º. Y el día 27 de octubre, el docente titular Juan Camilo Ruiz y los estudiantes de grado 11º les enseñarán a los chicos desde kinder hasta noveno algunas características de la cultura brasilera y al mismo tiempo palabras del idioma portugués. Así los vamos enamorando, ellos van entendiendo en qué consiste y cuando llegue el momento de empezar a estudiar portugués en 10º y 11º, pues tendrán ya un terreno abonado no solamente por lo que hagamos este año, sino lo que vamos haciendo a lo largo de los diferentes años en el transcurso de la vida escolar. Ese día les vamos a solicitar que cada uno allá en su casa porte una camiseta, un atuendo, un distintivo de Brasil. Casualmente ayer viernes se estaban celebrando los 80 años de vida del más grande, del futbolista denominado el Rey Pelé, Edson Arantes do Nascimento Pelé. Entonces, día 27 de octubre, Día del Portugués. El día 30 de octubre lo vamos a dedicar para el Día del Estudiante. Ustedes saben que el centro de interés, el foco principal de atención del GCRB son nuestros estudiantes. Y ellos son los verdaderos héroes de este año. Son las personas más importantes por su resiliencia, por su capacidad, por su respuesta a este momento tan difícil que hemos venido viviendo en todas las familias. Entonces, ese día queremos hacer una feria virtual de la diversión. Feria virtual de la diversión, octubre 30. Y vamos a querer que los estudiantes en sus casas estén con un disfraz. Ese día no habrá clases y todos nos vamos a divertir. Esas son las 2 actividades que vamos a desarrollar la próxima semana, octubre 30. El segundo tema del día de hoy va a ser dedicado al área de ciencias sociales. El líder Germán Danilo Amaya y la docente Luisa Fernanda Cárdenas estarán explicando qué hemos venido haciendo en el tema de los modelos MUN, modelos de Naciones Unidas, cuál ha sido nuestra participación. Al mismo tiempo, cómo fue esa experiencia de intercambio y de relacionamiento con Radley College, una institución muy importante en la Gran Bretaña. Un tercer tema que van a desarrollar es todo lo que fue la Semana de la Colombianidad. Un cuarto tema van a referirse al Torneo Escolar de Debates GCRB, primer torneo virtual escolar de debates GCRB, en donde vamos a reunir a diferentes colegios nacionales e internacionales para que el 20 de noviembre ellos puedan debatir, así como lo hacen en las Naciones Unidas, con ponencias sobre 2 temas. El primero, si es necesario, si es conveniente, si es importante tener una renta básica universal para dar una respuesta a todas las necesidades sociales y económicas derivadas de la pandemia COVID-19. Y el segundo tema, para debate en ese torneo virtual escolar que vamos a realizar el 20 de noviembre, se les va a colocar a los participantes de los distintos colegios nacionales e internacionales esta pregunta: ¿los gobiernos deben restringir las libertades civiles de movimiento, de asociación, de libertad de comercio, de protección de los datos personales para proteger la salud de sus ciudadanos? ¿Verdad que son preguntas muy interesantes? Y queremos saber qué es lo que proponen, cómo lo analizan, cómo lo interpretan, qué tipo de análisis realizan los estudiantes en ese primer torneo virtual escolar de debates GCRB.
y finalizará la propuesta o presentación del área de sociales con toda la explicación de cómo es el modelo de aula invertida, Flipped Classroom, en donde ese modelo que fue creado por Salman Khan, el creador de Khan Academy, es una innovación muy importante a la cual filántropos de distintos lugares del mundo le han invertido muchísimo y que es un gran hito en la educación mundial. Entonces, prestarle mucha atención a lo que es la propuesta de aula invertida y todo el esquema que ha venido desarrollando y trabajando el área de ciencias sociales. Y el tercer y último tema dedicado al área de ciencias naturales. En ese momento, ustedes van a poder apreciar cómo el líder, Juan Carlos Pasachoa, Andrea Sánchez, Adriana Rodríguez y Carolina Reyes, van a explicar todo el trabajo que han venido haciendo con laboratorios virtuales proporcionados por la plataforma de Cambridge y al mismo tiempo van a dedicarse a explicar cómo ha sido el trabajo del método Singapur en ciencias naturales para el desarrollo de investigación y de pensamiento científico. ¿Verdad que son interesantes los temas? Seguramente los van a cautivar y ustedes podrán conocer muchísimo mejor qué es lo que hacen nuestros docentes desde la virtualidad y desde todo este esquema que hemos tenido que afrontar a raíz de la pandemia COVID-19. Asimismo, les anuncio, de hoy en 8 días, 31 de octubre, ¿a qué lo vamos a dedicar? Será Conexión GCRB emisión 12, el 31 de octubre, en donde vamos a mostrar lo mejor de Sábado Espectacular. Ustedes saben que cada sábado hacemos múltiples actividades en donde muchos de ustedes participan, padres de familia y estudiantes. Vamos a mostrar qué ha sido lo mejor de Sábado Espectacular, pero al mismo tiempo tenemos una grata sorpresa del área de artes. Entonces, la cita para dentro de 8 días, 9 de la mañana. Y de una vez les voy anunciando que en noviembre vamos a tener una persona invitada de postín en el ámbito científico que nos va a mostrar con un criterio propio de un científico cuáles son las consideraciones a tener en cuenta en el tema epidemiológico y cómo vamos a tener que trabajar en el regreso a la presencialidad tanto en casa como en el GCRB. Y asimismo vamos a dedicar una emisión de Conexión GCRB en noviembre para mostrarles nuestro colegio, su GCRB, con la implementación de todas las medidas de bioseguridad, los protocolos radicados ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca y la Secretaría de Educación y la Alcaldía de Tenjo, de tal manera que nos aseguremos que estamos haciendo las cosas bien para que en el regreso a la presencialidad, que sea gradual, que sea progresiva y que sea segura, estemos protegiendo la vida y la integridad de sus seres más amados, nuestros amados estudiantes y queridos hijos de ustedes. Entonces, bienvenidos a esta Conexión GCRB. Disfruten las visualizaciones de sociales, ciencias naturales y nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Feliz día. Buenos días, comunidad GCRB. Mi nombre es Germán Danilo Amaya, líder del área de Ciencias Sociales. Junto a la docente Luisa Fernanda Cárdenas, expondremos algunas de las actividades que se han realizado a lo largo del año. Además, la docente realizará una exposición acerca del modelo aula inversa. En el año 2020, el área de Ciencias Sociales ha liderado algunas actividades que han tenido cierto renombre, entre ellas la participación de los estudiantes de grado 11º y 9º en TESMUL, uno de los modelos más importantes de Naciones Unidas en el país. 3 de nuestros estudiantes lograron reconocimientos en él.
Por otra parte, estudiantes de octavo, noveno, décimo y 11 participaron conjuntamente con Bradley College, uno de los colegios más importantes de Inglaterra, en varias actividades como lo fueron debates y exposiciones. En tercer lugar, se desarrolló la Semana de la Colombianidad y ahí podemos ver actividades como concursos de caricatura, pósters y entre otros. Por último, el colegio está organizando un torneo de debates en el cual esperamos contar con la participación de varios colegios nacionales e internacionales. La estudiante de undécimo, Catalina Algarra, nos va a presentar sus impresiones de las actividades realizadas con el colegio Bradley College de la ciudad de Oxford. Hemos estado trabajando junto con el Bradley College en diferentes actividades. Ha sido una oportunidad para todos nosotros de poder tener tanto un crecimiento personal como académico, pues nos hemos enfrentado a muchos retos y hemos aprendido diferentes temáticas a las cuales nunca nos habíamos enfrentado, y pues creo que es una oportunidad muy útil para agregar dentro de nuestro proceso y que nos ha dado muchas oportunidades para nuestro futuro. Ahora, la docente Luisa Fernanda Cárdenas nos realizará una exposición acerca del modelo aula inversa. Bueno, muy buenos días a toda la comunidad GSRB. Para mí es un gusto saludarlos. Mi nombre es Luisa Cárdenas y soy docente de Ciencias Sociales en séptimo, octavo y noveno. Como el profesor Danilo lo dijo anteriormente, mi propósito o mi objetivo ahora es contarles un poco sobre el modelo de aula invertida o Flipped Classroom que hemos implementado en el área y cómo ésta ha mejorado o ha generado unos resultados maravillosos en nuestros estudiantes con la asignatura. Bueno, antes de empezar mostrándoles los resultados, quiero hacer una aproximación un poco corta a lo que es el concepto o a lo que es el modelo de Flipped Classroom. El Flipped Classroom es un modelo pedagógico que transfiere ciertos procesos de aprendizaje desde el trabajo en clase hasta el trabajo en casa y viceversa. ¿Qué quiere decir? Que lo que usualmente en una clase tradicional se hace, que es que yo como docente llego, explico un tema y luego dejo una tarea que se hace en la casa que refuerza el concepto, pues en Flipped Classroom o en aula invertida no se hace. Lo que se hace en aula invertida es que yo como docente tomo un rol pasivo dentro de la clase, los estudiantes antes de la clase se aproximan e investigan sobre el concepto y en el momento de la clase lo que se hace es que se fomentan o se desarrollan o se trabaja en habilidades superiores del pensamiento y en procesos cognitivos que le impliquen al estudiante cierto proceso de dificultad, obviamente siempre con la orientación y la guía del profesor. Este modelo nació en Estados Unidos, es un modelo que no es nuevo, pero sí es muy novedoso. Tiene la particularidad de que es un modelo que se pensó para unos estudiantes que puntúan muy bajo en ciertas pruebas estatales. Con la implementación del modelo, estos estudiantes mejoraron sus resultados académicos y pues definitivamente el clima y el ambiente de aula también se mejoró. Este método de enseñanza ha cobrado importancia en los últimos años ante la necesidad de cambiar el sistema tradicional de aprendizaje para adaptarlo a las necesidades actuales y sobre todo a los niños del siglo XXI. Es una necesidad cambiar el sistema. Con el Flipped Classroom se aprende haciendo y no memorizando. Esto lo dice la UNIR, pues que es una universidad que tiene cursos de extensión por todo el mundo. Ahora bien, ¿qué se busca con el Flipped Classroom? Con el Flipped Classroom yo busco unos objetivos tanto académicos como también el desarrollo de unos objetivos personales del estudiante. Entonces, lo primero, académicamente hablando, que yo busco es que ellos exploren y refuercen los conceptos antes de la clase. ¿Qué quiere decir? Que si yo me voy a aproximar a un tema como docente, yo busco que el estudiante no llegue vacío conceptualmente a mi salón. Yo busco que el estudiante ya sepa de qué vamos a hablar y conozca las principales características de lo que vamos a estudiar dentro de la clase. Lo segundo que vamos a hacer es fomentar la indagación. El material que se deje para estudiar antes de la clase tiene que ser interesante, tiene que ser creativo y tiene que ser novedoso. Tiene que despertar la curiosidad de los estudiantes y tener un contenido muy ameno para ellos. Y lo tercero es que lo que se busca también es el fomento de habilidades superiores de pensamiento, es decir, el estudiante ya no se preocupa por memorizar, sino que se preocupa por analizar, por indagar, por comprender, por todo este tipo de habilidades superiores, por argumentar. Eso en cuanto a lo académico. En cuanto a lo personal,
del desarrollo personal del estudiante es, primero que todo, se fomenta la autonomía. El estudiante que usualmente no es muy autónomo con el modelo de Flipped Classroom tiene que hacerlo, porque y si no, entonces él se va a quedar rezagado a sus compañeros. Y obviamente el profesor no va a permitir eso. Entonces el estudiante se ve obligado a realizar la tarea, que no es muy dispendiosa ni no es muy extensa, antes de la clase. Lo segundo es que con eso, con la autonomía, también se fomenta la responsabilidad. Es muy importante dentro de Flipped Classroom que el estudiante sea responsable, que sea puntual y que cumpla con las tareas establecidas. Y lo tercero es que junto con la autonomía y la responsabilidad viene la organización, no solamente por parte del estudiante, sino también por parte del docente. En Flipped Classroom, la organización de la clase tiene que ser milimétrica, tiene que ser muy juiciosa. Ahora, ¿cómo nos afecta esto en la pandemia? Pues definitivamente esas características del Flipped Classroom que hace que el estudiante en la casa, con sus medios electrónicos, sea quien tenga que aproximar y investigar hacia los contenidos, hace que este modelo sea perfecto para la pandemia, para la educación virtual. Entonces, lo que es esos proyectos de gamificación, juegos, crucigramas, ruletas, líneas de tiempo y todas las herramientas que se han dispuesto durante esta época de cuarentena y de pandemia han sido perfectas y se han enlazado muy bien con este modelo. Ahora en el área de ciencias sociales del GCRB, ¿qué hemos hecho? Pues primero se implementó este modelo, primero progresivamente, aunque al inicio fue un poco difícil para nuestros estudiantes, pero después y últimamente hemos visto unos resultados supremamente interesantes con el Flipped Classroom. Bueno, entonces lo primero que nosotros hicimos en el área fue permitirle al estudiante hacer una aproximación a textos y también a videos y otro tipo de material, por ejemplo, blogs, incluso medios de comunicación. Y les pedimos a todos que llenaran este cuadrito. Entonces en el cuadrito estaba el tema, en este caso el Renacimiento, las notas, que ya no son notas que se toman en el cuaderno, aunque eso es un proceso importante, sino que el estudiante tenía que tomar notas aquí. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que el profesor pueda verificar qué es lo que el estudiante considera que es lo más importante que debe consignarse en las notas. Las ideas principales del texto, al principio a los estudiantes les costó un poco, pero ya después se acostumbraron y hoy día son muy rápidos y muy juiciosos sacando ideas principales. Y por último, las preguntas. No solamente preguntas que yo tuviera respecto al tema como estudiante, sino también preguntas de cosas que yo comprendiera y que quisiera hacerle la pregunta a mis compañeros. Entonces, eso es un proceso doble. A la vez que yo interiorizo, ¿cierto? Y exploro el concepto, yo también estoy pensando en los demás estudiantes, estoy pensando en el proceso de aprendizaje de mis compañeros. Posteriormente, ya ellos con este modelo fueron creando algunas cosas. Este es el caso de una infografía de un estudiante de octavo grado, como aproximación a la revolución industrial. Una cosa importante del Flipped Classroom es que uno como docente puede sí apropiarse de material que está disponible en la web, pero también uno tiene que crear su propio material. Al respecto, en el área también se hizo una entrevista muy juiciosa, con perdón de ustedes voy a mostrarles un poquito de lo que se hizo. En este caso, pues yo creé un personaje y este personaje se llama Media, es una media. Y este personaje hace entrevistas. En esta entrevista se la hicimos al director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz. Creo que ustedes lo han podido ver en algunos medios de comunicación. Entonces vamos a ver cómo nos va con esto. Doctor Rosalía, muy buenas tardes. Muchas gracias por acudir a mi programa de super entrevistas reglamorosas con Media. Hola Media, qué chévere conocerte y a todos los chicos del salón también y a la profesora Luisa. Gracias, Doc. Quería yo hacerte unas preguntitas sabiendo que tú eres una persona que trabaja en las ciencias sociales y que además tiene muy estrecha relación con los temas de participación política. ¿Nos puedes contar un poquito de lo que haces desde Seguridad y Paz? Bueno, yo trabajo en una entidad que lo que nosotros hacemos es investigar, así como cuando ustedes van y buscan en los libros para hacer las tareas y eso. Nosotros hacemos más o menos lo mismo, hacemos mucha investigación y a veces, y muchas veces, salimos también a la calle a averiguar, a preguntar y entender un poquito qué es lo que está sucediendo en el país. Ese mismo trabajo que nosotros hacemos preguntando en las calles en Bogotá, lo hacemos a nivel nacional, donde hay muchas personas que nos dan mucha información. Entonces nos van contando la realidad del país y la realidad de la situación política que estamos viviendo. Entonces recogemos toda esa información, la organizamos, la filtramos y después, así como ustedes hacen exposiciones en el salón, nosotros salimos a los medios de televisión, a la radio, a la prensa y le contamos al país la realidad que está pasando, porque es muy importante que ustedes sepan esto, chicos,
Una cosa es Bogotá y lo que uno cree que es Bogotá, y otra cosa muy diferente es la gente que vive en el campo, la gente que vive en los lugares más lejanos del país. Ellos tienen una realidad muy diferente. Entonces nosotros... Este ejercicio se hizo para un tema que es el tema de participación política en noveno grado. Las reacciones que generaron en los estudiantes fue muy interesante y eso los llevó a ellos a indagar y a cuestionarse e incluso más adelante a producir su propio material de estudio y su propio material, como por ejemplo memes. Hoy los chicos y los estudiantes, los jóvenes se comunican a través de memes, entonces los invitamos también a partir de esa creación de contenido por parte de nosotros, también a que ellos crearan su propio contenido pues para aproximarse a los temas. Otra cosa que también fue muy interesante es que ellos crearon sus propios videos. Este es el caso de un estudiante de octavo grado que creó un video sobre un inventor famoso de la revolución industrial. Y esto fue muy importante porque eso nos animó a nosotros a continuar usando la metodología, ya que ellos estaban muy motivados en torno a la creación de sus propios videos, a la creación de sus propias herramientas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué logramos en Ciencias Sociales con el Flipped Classroom? Primero, que el estudiante fuera el protagonista de su aprendizaje, que él pasara a tener un rol pasivo en el cual venía y se sentaba y escuchaba, a que él estuviera pendiente y entendiera su propio proceso de aprendizaje. Lo segundo que logramos fue una transformación del espacio del aula. El aula ya no es un lugar a donde tú llegas, te sientas y escuchas, sino es un laboratorio de ideas, ¿sí? De posturas, de opiniones, de análisis, de investigación, incluso de opinión. Lo tercero que logramos fue que minimizamos el tiempo de aprendizaje de temas específicos. El hecho de que el estudiante se aproxime antes de la clase ya es ganar terreno en cuanto a tiempo y gracias a eso logramos cubrir el plan de estudios en un 100%. Y lo cuarto es que definitivamente el estudiante aprende más porque se aburre menos. Entonces esa vinculación emocional del estudiante con la clase se logró gracias a la implementación de este modelo de Flipped Classroom. Aquí tenemos una percepción de una niña de octavo grado respecto a lo que ella ha aprendido en sociales. Me parece que el aprendizaje que Miss Luisa nos da dentro de las clases es muy bueno gracias a que las actividades hacen un pequeño enlace con las actividades asincrónicas. Normalmente esto hace que nosotros inconscientemente creemos una amplitud hacia los temas que estamos viendo. Bueno, eso también nos ayuda muchísimo a fomentar las competencias básicas en ciencias sociales, a fomentar, por ejemplo, el multiperspectivismo, que quiere decir que el estudiante analiza un fenómeno social desde varias perspectivas, como estudiando noticias, por ejemplo, tomando juegos de rol. Tal vez yo no soy como estudiante, no estoy de acuerdo con temas como la minga indígena, pero si yo como docente hago que ese estudiante se aproxime a ese tema, pues de pronto el estudiante puede tener empatía y ponerse en los zapatos de otra persona con diferentes posturas. Lo segundo es el pensamiento crítico, ser capaz de sopesar las consecuencias de los hechos políticos que hemos visto en nuestro país y los procesos históricos a nivel global. Y por último, una comprensión de los fenómenos sociales que vivimos hoy día, de dónde surgen, hacia dónde vamos, incluso hacer proyecciones sobre lo que va a pasar en el futuro, con el tema de las elecciones en Estados Unidos o con numerosos temas en ciencias sociales, que son temas complejos, pero que ellos lograron comprender. No me queda sino darles muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberme dado este espacio y pues desearles un maravilloso año y un maravilloso resto de semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Carlos Pasacho, líder del área de ciencias. A pesar de las circunstancias vividas, hemos aprendido a implementar una nueva manera de enseñar. Sabemos que la virtualidad se ha convertido en nuestro nuevo marcador y las pantallas de nuestros computadores, los nuevos tableros para la enseñanza. Hoy vamos a observar las diferentes aplicaciones que se han implementado en el área de ciencias para enseñar las diferentes temáticas de manera significativa. La primera herramienta que vamos a observar es Legends of Learning. Buenos días, mi nombre es Andrea Sánchez, soy docente de biología en los grados séptimo y octavo y les voy a presentar dos herramientas que se utilizan muchísimo en nuestras clases, como lo es Legends of Learning y los laboratorios virtuales de Cambridge. Y muchas veces pensamos que para los niños grandes ya no va a ser tan atractivo o llamativo para ellos, pero ellos ahorita están en que les gustan mucho los videojuegos y encontramos en esta plataforma videojuegos educativos. Yo lo he trabajado específicamente con dos temas. Uno fue
en primer periodo la reproducción en plantas y las estrategias que tenemos de dispersar las semillas, las partes de la planta, cómo funcionaba todo esto, y lo hicimos mediante algunos juegos. Ellos aprendían y les gustó bastante. De igual manera, ahorita, durante este periodo, he estado trabajando selección natural y selección artificial. Para selección artificial, nuestro ejemplo más común es una granja. Quise que ellos trabajaran este juego de una granja. Ellos tenían aquí la granja y bajo las decisiones que ellos tomaran de acuerdo a lo que yo les había explicado de qué era y en qué consistía una selección artificial, ellos empezaban a tomar decisiones y su granja podría ser rentable o no. Tenían diferentes animales y ellos iban seleccionando cuáles se iban a cruzar con los otros, cuáles se iban a tener como descendencia, cuáles íbamos a vender, cuáles no, para pagar una deuda que la granja tenía. Y así, pues, ganar el juego. Muchos de ellos aprendieron y tuvieron este tema muy claro gracias a esta aplicación. Entonces aquí podemos ver cómo están las granjas de ellos con sus diferentes animales y algunos estudiantes participando. Fue una experiencia muy buena para ellos y les llamó bastante la atención. De todas maneras, quiero mostrarles que no dejamos de un lado los laboratorios. Es algo que caracteriza a nuestra asignatura y lo seguimos haciendo. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes de laboratorios caseros. Fue la extracción de ADN, uno de ellos, que marcó bastante a los estudiantes de octavo grado, porque ellos no podían creer cómo de una fruta como el banano, como las fresas o como la espinaca, de diferentes frutas o verduras, podrían extraer el ADN de ellos. Y aquí pues podemos ver los resultados. Acá vemos a octavo A y octavo B, y acá vemos en otro lado octavo C y octavo D con sus diferentes resultados. Puedo asegurar que la mayoría de ellos obtuvo excelentes resultados. Asimismo, pues en el otro grado que yo enseño es séptimo, y quiero mostrarles esta herramienta que también he utilizado bastante con los niños. Es una herramienta de Cambridge y es para videos. Entonces son videos pero de experimentos interactivos. Con ellos trabajé dos, uno que es el modelo del sistema digestivo y otro que es el del corazón. La disección del corazón que se hace normalmente, pues ahorita al no poderla hacer presencialmente la hicimos virtualmente. Es una plataforma muy buena ya que tenemos preguntas. En el video es bastante interactivo y nos muestra preguntas del tema, ellos las van respondiendo. Asimismo nos muestra como material para que ellos llenen sus informes de laboratorio y nos muestra paso a paso el procedimiento. Nos deja tiempos para que discutamos, para que respondamos preguntas. Acá vemos como a los estudiantes les gusta bastante. Este fue el primero que hicimos, de la digestión, y acabamos la disección del corazón. Con la disección del corazón, después de estos videos, ellos lo que hacen son informes de laboratorio. Me gusta bastante y me gustó mucho porque les ayuda a ellos a entender dónde está cada parte del corazón, cuál es la función de un lado, del otro, por qué es importante, por dónde pasa la sangre, por dónde circula, por aquí sí, por acá no. Fue bastante interactivo. Acá vemos como algunos estudiantes participan. Y ellos, a partir de eso, me realizaron como una clase de informe de laboratorio, incluyendo dibujos, unos dibujos bastante buenos que podemos ver, donde ellos identifican las partes y con un corazón real saben que lo que aprenden tiene aplicabilidad y no es algo que se quede solo ahí, sino que va más allá. Con ellos, de igual manera, hemos estado haciendo laboratorios. Acá hicimos uno de respiración anaerobia y cómo la levadura empieza a respirar con el globito, cómo se infla. Acá vemos como ellos también. Es muy interactivo para ellos y les gusta bastante. Muchas gracias. A continuación veremos cómo se está implementando en la asignatura de química. Hablaremos de aplicaciones que me han permitido enseñar nomenclatura inorgánica, orgánica, como también realizar laboratorios virtuales. La primera aplicación de la cual vamos a hablar se denomina Educa 3D. Esta aplicación me permite enseñar nomenclatura inorgánica, donde los estudiantes pueden elegir qué tipo de sustancias pueden formar, si simples o binarias, ternarias o cuaternarias. Esta aplicación se utilizó para los grados séptimo y los grados décimo. En este caso podemos elegir óxidos y podemos denominar si podemos nombrarla o formular los compuestos. En el ejemplo que vamos a realizar, vamos a nombrar este compuesto.
donde los estudiantes podían observar que este tenía 7 átomos de oxígeno y 2 de bromo. Por lo tanto, era muy interactiva, ya que podían utilizar los conocimientos enseñados en clase para determinar si los estaban aplicando de manera correcta. En este caso se denomina heptaóxido de dibromo. La ventaja de esta aplicación es que uno puede determinar si está bien o está mal, por lo tanto la retroalimentación se da al instante. Si los estudiantes querían recordar la temática, podían darle, en este caso, en ejemplo, donde hace énfasis de cómo se debe nombrar este tipo de compuestos. Aquí podemos observar cómo los estudiantes estaban trabajando en dicha aplicación. Estos son estudiantes de grado 10º. La siguiente aplicación de la que vamos a hablar se denomina Biomodel. Esta aplicación está enfocada para los estudiantes de grado 11, el cual me permitió mostrarle cómo eran las estructuras moleculares de diferentes sustancias orgánicas, pero a su vez también podíamos ver su modelo tridimensional, lo cual me permitía determinar qué tipo de enlaces tenían estos compuestos y ellos podían ver de manera atractiva este tipo de nomenclatura. También se realizaron diferentes laboratorios virtuales, pero también caseros. En el primero que se trabajó fue en uno de curva de calentamiento, donde esta página nos permite realizar diferentes tipos de laboratorios de acuerdo a la temática, ya sea de química o de física. Gracias a esta aplicación, los estudiantes podían denominar cuántas sustancias que necesitaban, poner a calentar en una plancha e ir anotando los tiempos de acuerdo a lo solicitado en la clase. De esta manera se realizó la curva de calentamiento y pudieron observar diferentes propiedades de la materia gracias a esta aplicación. Por otro lado, realizamos leyes de los gases. En las leyes de los gases, esta página nos permitió realizar diferentes variaciones de acuerdo a las variables que posee cada gas. En este caso, podíamos realizar su curva y su gráfica con el fin de que ellos observaran si era una gráfica que les permitía determinar si era directamente o inversamente proporcional, donde observaban el comportamiento de las partículas de acuerdo a unas condiciones establecidas. También trabajamos en la explicación de pH. Para la explicación de pH utilizamos esta página que es muy interactiva, la cual nos permite realizar simulaciones de acuerdo a la temática que se quiera abarcar. La ventaja de esta aplicación es que podíamos determinar el pH de las sustancias, ya sea a través de manera cuantitativa o de manera cualitativa, como a su vez observar las propiedades que tenían las sustancias ácidas como las sustancias básicas. En la siguiente aplicación realizamos una gráfica de solubilidad. Donde los estudiantes, de acuerdo a la cantidad de soluto, de disolvente y a una temperatura, podían saber si una sustancia era saturada, insaturada y realizar su respectiva curva de solubilidad. En este caso, la solución era la que debían determinar qué tipo de gráfica les permitía saber si era
una gráfica directamente o inversamente proporcional de acuerdo a la curva de solubilidad de esta sustancia. Por último, realizamos laboratorios caseros. En este caso, con repollo morado, se hizo un indicador para determinar el pH de sustancias como la leche, el vinagre, el jabón líquido, donde podemos observar que a pesar de estar de manera virtual, hemos seguido aplicando a las ciencias de manera correcta, donde lo teórico puede pasar a lo experimental. A continuación, miraremos la siguiente herramienta que se está implementando en la asignatura de física por la docente Miss Adriana Rodríguez. Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Rodríguez Martín, soy docente del Gimnasio Campestre Reino Británico, docente del área de ciencias, específicamente de la asignatura de física. Para nosotros ha sido un desafío toda la parte virtual y nos hemos tenido que reinventar. En ciencias es muy importante la parte práctica, pues nos permite relacionar la parte teórica con el diario vivir de los estudiantes para que ellos puedan analizar esas situaciones. Si bien estas actividades no se pueden realizar completamente, utilizamos una serie de aplicaciones que nos dan esas herramientas para compensar un poquito esa ausencia de la presencialidad. Una de las aplicaciones que utilizamos se llama PHET, es una aplicación gratuita de la Universidad de Colorado, en la cual pues tiene un menú en la parte superior derecha, de la cual se puede desplegar todas las simulaciones, la parte de la enseñanza y la investigación, de cómo se realiza y se analiza la plataforma, junto con unos talleres de trabajo y un link de donar, ya que es una plataforma sin ánimo de lucro. Específicamente, nosotros seleccionamos la parte de simulación. En ella encontrarán simulaciones para las áreas de física, química, biología y matemáticas. En este momento vamos a seleccionar pues, la de mi asignatura, que sería física. En física, abre todo el sistema y existe un menú en la parte izquierda, donde están todas las diferentes temáticas que se encuentran o que podemos encontrar en esta plataforma. Seleccionamos al azar alguna de las temáticas. En este momento vamos a seleccionar la de movimiento y allí encontraremos 32 aplicaciones o implementaciones en torno a todo lo que tiene que ver con dinámica y cinemática. La dinámica está en torno a diagrama de fuerzas, la podemos analizar a todo lo que tenga que ver con fuerzas y movimiento, y a la ley de Hooke, que relaciona relaciona la elongación de los resortes proporcional a las masas que cuelgan de ellos. Y en términos de la cinemática, tiene que ver con todo el movimiento de una dimensión y dos dimensiones. Específicamente vamos a ver una de esas aplicaciones que habla sobre el movimiento de proyectil, que es esta que están viendo acá. Esta aplicación de movimiento de proyectil pues tiene tres cosas súper importantes que la relacionan acá. Habla pues de la cinemática. 2, habla sobre la resistencia del aire, cómo afecta la resistencia del aire en el movimiento. Y 3, sobre la curva parabólica que tiene al hacer el lanzamiento. ¿Listo? Se le da clic en la mitad para iniciar. Él tiene 4, digamos que ítem. Nosotros tomamos el ítem de laboratorios, que es el que me permite trabajar con los estudiantes. En ella ustedes van a poder ver pues todos los valores como iniciales, que es la altura del cañón, que puede haber una variación, los grados que tiene inclinación ese cohete, y la velocidad, en este caso 18, yo puedo aumentarla o disminuir. Este sujeto, pues lo que hacemos a veces es jugar a golpear el sujeto, pero el objetivo principal del juego es lanzar haciendo una variación en esas unidades que acabo de mencionarles para llegar a golpear en todo el centro. ¿Listo? Adicional, pues hay unas posibilidades de masas, hay pianos, carros, personitas,
y puede haber una variación en la masa, una variación en el diámetro de ese objeto, si es un balón de fútbol, bueno, en fin, y variación de la gravedad. Y que es una de las partes más importantes, que es todo lo que tiene que ver con la resistencia del aire. Cuando yo activo el botón de resistencia de aire, me permite o me activa la variación de la altitud. ¿Listo? Y pues aquí específicamente está el coeficiente de fricción, que en este caso es 0.47. ¿Listo? Tengo dos elementos adicionales, que es el metro y que es este recuadro de valores, que cuando yo lo coloco, en este caso lo coloco sobre una de las esferitas, ella me arroja pues los valores determinados para este. Ahora les voy a mostrar pues específicamente un pedacito de cómo se hace la aplicación en clase. Latitud 5000 y luego latitud 0. Miren, ya, cambiando la masa. Listo, ¿ven la diferencia que hay? Ahora les voy a preguntar. Pati tenía razón, hay una variación. ¿Cuál es el motivo de la variación entre la resistencia o altitud, no resistencia, sino la altitud 0 y la altitud 500? 5000. Sí, altitud 5000 y altitud 0. ¿La presión atmosférica? Yes. ¿Qué tiene que ver la presión atmosférica, Susanita? No, pues no sé. ¿Qué tiene que ver la presión atmosférica? ¿Alguien que me... Afecta la resistencia del aire. ¿La presión atmosférica afecta la resistencia del aire? Sí. ¿La presión atmosférica aumenta o disminuye dependiendo de la altitud? ¿Aumenta? Entre más alto es mayor, ¿no? Es menor. No sé si sabían, y creo que no lo sabían, pero al nivel del mar es una atmósfera. ¿Sí? Es un valor atmosférico de 1. Si usted empieza a ascender, como en Bogotá, la presión atmosférica empieza a descender. Son inversamente proporcionales. Pues como lo pudieron ver, esta es una pequeña evidencia de la importancia de la aplicación. Y ya puede uno empezar a hacer preguntas con los estudiantes en donde se empiece a analizar valores tales como ellos, que los estudiantes empiecen a deducir qué es la altitud y cómo se relaciona. Situaciones que indirectamente les sirven a los estudiantes para analizar las preguntas por competencias que se generan en el ICFES y pues finalmente para encontrar el porqué de la importancia de ver cada una de las temáticas, que siempre los estudiantes nos hacen la pregunta ¿y por qué tengo que ver esto? ¿Y por qué es importante esto para la vida? Entonces, estas aplicaciones y estas discusiones que se generan con los estudiantes en las diferentes clases le permiten a los estudiantes analizar el porqué. Muchísimas gracias por la atención. Fue para mí un gusto mostrarles un poquito de las aplicaciones que utilizamos. Muchas gracias. Feliz tarde. Por último, para los más pequeños, estamos utilizando la herramienta My Pals Are Here, donde la docente nos explicará cómo se ha llegado a una efectiva enseñanza. Cordial saludo, comunidad GCRB. Mi nombre es Carolina Reyes Perdomo, docente de Science de la sección 2, y es un gusto para mí poder compartir el día de hoy algunas de las actividades y experiencias que hemos desarrollado con los chicos de tercero y cuarto a lo largo de este año académico. La enseñanza de las ciencias en el GCRB está basada en el método Singapur, invitando a los chicos a explorar el mundo en el que están inmersos, tal como lo hacen los científicos en su trabajo día a día, ya sea en el campo o ya sea en el laboratorio, teniendo como objetivo principal el desarrollo del pensamiento científico para que los chicos se conviertan en personas investigadoras. A partir de las actividades ejecutadas, los estudiantes están desarrollando una mejor comprensión del conocimiento a través de un enfoque de enseñanza progresivo que está basado en la práctica.
La pandemia ha sido una ventaja en la enseñanza de las ciencias, pues se ha hecho más práctica aún gracias a todos los materiales que los chicos tienen disponibles en sus casas. Hemos logrado que los chicos poco a poco trasladen el método científico a su día a día, descubriendo así el sentido real de las ciencias, su aplicabilidad en la vida cotidiana. Hoy quiero compartir con ustedes algunas de las herramientas que nos permiten desarrollar en los estudiantes estas habilidades y los conceptos, mediante el uso permanente de destrezas de pensamiento científico y que se basan en la práctica a través de la indagación y el descubrimiento. Para comenzar, quisiera presentarles la plataforma con la que contamos actualmente, de Marshall Cavendish Education, así como también existe una plataforma para Math. La editorial ha sacado también una versión digital para la parte de Science. No solo contamos con los libros en versión digital, lo cual nos ayuda mucho al momento de trabajarlos durante la clase en esta forma pues virtual, sino que también contamos ahora con las versiones digitales de los Activity Book, con la cual no se contaba antes. Estos Activity Book están cargados de muchísimas actividades de refuerzo que se han podido aplicar a lo largo de este año. No solo en la parte práctica o en la parte sincrónica, sino también en la parte sincrónica. Son actividades bastante entretenidas, actividades basadas en el método científico, pues muchas están basadas en observación, en realización de cálculos, en realización de tablas, realización e interpretación de gráficos, y además de eso se han encontrado muchas actividades que hemos podido trasladar, prácticas que hemos podido trasladar a nuestras sesiones sincrónicas. Por ejemplo, tenemos esta actividad que fue The Shoebox Experiment, que lo trabajamos al momento de empezar el tema de luz y de fuentes de luz. Quisiera compartir con ustedes otras experiencias que hemos podido tener a lo largo de este año, que no han sido solo estas. Por ejemplo, hemos desarrollado xilófonos de agua para que los chicos vayan aprendiendo a diferenciar los diferentes tonos de los sonidos. Ellos no solo hacen la experiencia como tal, la práctica, sino que también tienen que hacer su lab report, generar una pregunta de investigación, generar su hipótesis basado en el conocimiento previo. Ellos se toman muy en serio sus prácticas, las disfrutan, ellos siempre tienen sus batas, tienen sus elementos de protección, siguen atentamente las instrucciones. Como les decía, el libro del Activity Book ha sido un refuerzo muy importante en este proceso y al cual tenemos acceso gracias a esta plataforma virtual. También hemos hecho diferentes tipos de manualidades, teatros de sombras para que aprendan a reconocer cómo varía el tamaño de una sombra cuando el objeto está cerca o lejos a la fuente de luz. Hemos desarrollado muchas actividades prácticas. Desafortunadamente, pues el tiempo no nos permite compartirlas todas. Pero antes pues de finalizar todo este pequeño recorrido, también quisiera compartir con ustedes otra herramienta a la cual tenemos acceso gracias pues a todo el esfuerzo que ha hecho el colegio por brindarnos herramientas para poder trabajar con los chicos. Una de ellas es BrainPop. Es una plataforma muy completa, es una plataforma donde no solo hay temas de science, también hay de math, también hay de social, y es una herramienta donde encontramos videos muy completos, videos muy explicativos, pero la parte más interesante es nuevamente la parte del hacer, el por qué, la parte del comprender esa información. Los chicos cuentan con quizzes de diferente nivel, pero lo que quiero rescatar de esta actividad, de muchas de las herramientas como pueden ver aquí, para dibujar, para hacer hipótesis, para escribir, para compartir, juegos de palabras, para mí la más importante es esta parte de los mapas mentales. Esta parte de Make a Map es una herramienta que a los niños les ha gustado mucho, es una herramienta que les ha ayudado muchísimo a afianzar sus conocimientos, a afianzar sus conceptos, pues se trata de una herramienta para poder hacer mapas conceptuales.
Entonces ellos cuentan con la posibilidad de volver a ver el video, cuentan con la posibilidad de poder agregar diferentes imágenes, agregar, como les mostré ahorita, keywords, pueden crear sus propias palabras, pues sus propios textos, y lo más importante y lo mejor de esto es que ellos tienen la posibilidad de incluso compartir, agregar notas, imprimir el mapa, abrir otros mapas. Entonces, pues básicamente esta es otra herramienta que también ha sido muy importante en este proceso y que los chicos han disfrutado mucho. Esto era la parte que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias y deseo que estén muy bien.